con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Mi nombre es Jorge León Benavides. Junto con César Campos vamos a realizar el siguiente programa. César, creo que es importante el esfuerzo de Rumbo Minero para traer políticos aquí al set, porque vienen ya las campañas, tú lo sabes muy bien, las campañas políticas, donde por mi parte la queja siempre ha sido la manera en que maltratan a la minería los candidatos, algunos de los candidatos, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante traer invitar a un especialista en política para que nos pueda poco desarrollar qué es lo que está pasando, qué pasa también con la Comisión del Congreso de Minería, ¿no? ¿Por qué ponen gente tan que no sabe absolutamente nada de minería, ¿no? Por eso tenemos al ingeniero Juan Cheput, no entiendo, ¿no? Que ha sido ministro de Trabajo y también congresista de la República, para que nos pueda dar esa visión. Y en una semana, Jorge, en donde ha sido designado ya el nuevo ministro Jorge Luis Montero, titular de Energía y Minas, se reitera entonces en la conducción de este despacho a alguien que viene del sector minero, ¿no? Porque cabía la posibilidad de que surgiera del sector hidrocarburos, de otra parte, pero la apuesta por la minería por lo menos continúa, dado que el ingeniero Montero o el economista Montero es una persona que ha trabajado en el sector privado para Goldfields, para varias empresas mineras, y también ha sido viceministro de Minas en el año 2020-2021. De tal manera que veremos pues su gestión y seguiremos de cerca. Importante un llamado al nuevo ministro, importante que nos visite para poder conversar un poco cuáles son sus ideas, sus planes, en lo que viene de este mandato, que debe ser hasta el 2026, pero ¿qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque si bien ya se han tranquilizado las aguas con el tema, lamentablemente, de la reactivación del Reinfo, la ampliación, hay una ley MAPE que está ahí esperando a que la saquen en algún momento, ¿no? Según el ministro, dice que va a ayudar a impulsarla, pero todo está en veremos. También contaremos con la presencia de Eric García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, para hablar precisamente sobre la extensión del Reinfo y la operatividad de la refinería de Talara. Así es. Entonces, a continuación, acompáñanos a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Gómez, criticó la decisión del Congreso de ampliar por 6 meses más el registro integral de formalización minera Reinfo. Según Gómez, esta medida es errada y favorece a la minería ilegal y a sus actores, lo que impide un avance real en la lucha contra las actividades ilícitas del sector. La minera peruana Minsur presentó el primer informe técnico sustentatorio correspondiente a la tercera modificación del estudio de impacto ambiental detallado de su unidad minera Pucamarca, ubicada en Tacna. El objetivo principal de esta modificación es realizar ajustes en la mina de oro para maximizar y optimizar su operación mediante un proyecto de inversión que asciende a más de 4.283.000 millones de dólares. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció que trabajará de manera articulada con la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para lograr antes de 6 meses que el país cuente con una consensuada ley de la pequeña minería y de la minería artesanal con su respectivo reglamento. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ya con el ingeniero Juan Cheput. Él es, como todos sabemos, ex ministro y ex congresista de la República. Ingeniero Cheput, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado de estar acá nuevamente. Con la vasta experiencia que tiene usted en la política, la pregunta por el programa en que estamos, Rumbo Minero, de cajón, y que nosotros venimos reclamando hace muchos años es ¿por qué las comisiones de minería del Congreso siempre no sé si siempre, pero la mayoría de veces las presiden congresistas que no tienen ni idea de minería, que tienen que aprender sobre minería? Y siendo un sector tan importante para el Perú, ¿por qué es que el Congreso toma de esa manera una comisión de donde salen los reinfos, salen las leyes importantes para la minería? ¿Por qué no hay seriedad en esto, si usted lo sabe, ¿no? Bueno, en principio este es un Congreso sin figuras estelares, ¿no? Porque en otros parlamentos había especialistas en diversos tópicos.
Si nosotros preguntamos hoy día, por ejemplo, ¿quién es el congresista especializado en Constitución? No hay ninguno, todos son improvisados, absolutamente todos. Igual en el ámbito laboral y obviamente en el minero, ¿no? En otras oportunidades, el criterio que se elegía para ser presidente de comisión era el criterio de especialización. Y aún más, las personas que acudían allí o que pedían estar en la Comisión de Energía y Minas o cualquier otra, lo hacían en función de su trayectoria pública o del conocimiento que tenían sobre un determinado tema. La cuota ha superado la guerra por las cuotas, Claro, ha superado algo tan bueno como lo que usted dice, como la especialización en cada una de las cosas, ¿no? Claro, y en estos momentos lo que tenemos es un Congreso tomado pues, por sectores ilegales. Esa es una realidad que tenemos que hablar y sin ningún tipo de eufemismo, ¿no? Este Congreso, desde el momento que tiene 85 parlamentarios con carpetas fiscales, es un Congreso del cual no se puede pedir una situación normal, en condiciones normales. Entonces, sabiendo que el sector energía y minas tiene un problema como el Reinfo, que está vinculado a la minería delincuencial, pues es obvio de que van a acudir allí personas que quieren tener relaciones con ellos. Y yo sí lo digo sin ningún tipo de eufemismo también, si el propio presidente del Congreso es una persona que ha sido señalada con vínculos con la minería ilegal, pues ¿qué podemos esperar de las comisiones, ¿no? Y es por eso que un tema como el del Reinfo ha salido a pedir de boca de estos sectores. Y eso lo dijimos en esa misma casa en el mes de agosto. Y esto hay que remontarnos, Juan, al tema del sistema político que permite precisamente la aparición de estos sectores de intereses fácticos, porque lo que pasa es que la minería ilegal ha sustituido el narcotráfico. Yo recuerdo a Jaime Antesana, Jaime García, que hicieron un estudio de las narcobancadas. Creo que todavía no correspondía al periodo en el cual participaste, pero recordemos pues a estas señoras Obregón y Malpartida, que evidentemente representaban también términos ilegales. ¿No hay algo que apuntar hacia el tema del sistema político que permite la presencia de esta clase de personas, reitero, que representan intereses fácticos y a veces ilegales en el Congreso de la República? Sí, sin ninguna duda. A lo largo de la historia del Perú, los poderes fácticos han penetrado el Parlamento. Y eso siempre sucede en todas partes. Basta con ver cualquier película clásica para ver cómo los poderes fácticos influyen en los políticos. En el caso del narcotráfico, si me permite, en el segundo gobierno de Belaúnde hubo un diputado, Reinaldo Rivera, creo que se llamaba. Claro. Que fue detectado y que era pues aliado de narcotraficantes y tuvo que estar desaforado. Y en el primer gobierno del APRA del Pomar. Y también había ¿no? gente. Entonces, siempre ha habido personas vinculadas, y en todos los sectores, el contrabando y todo ese tipo de cosas. Por eso es que las grandes reformas las tiene que impulsar el Poder Ejecutivo. Porque desde el momento que hay mayor cantidad de dispersión en el Parlamento, el liderazgo, el objetivo concreto, la formación de opinión tiene que estar a cargo del Ejecutivo. Por eso yo creo, y estoy absolutamente en contra de todos aquellos que pretenden decir que la actitud de Rómulo Mucho ha sido la adecuada y que ha sido sacrificado en el tema del Reinfo. Para mí él es el gran culpable, porque es una persona que no ha formado opinión, que demoró innecesariamente el tema de la ley MAPE. Yo recuerdo haber dicho acá que era el pretexto perfecto para ampliar el Reinfo. ¿Y por qué? Porque lo estaban demorando innecesariamente. Eso no es lógico. Pero demora que se debe también a la intervención de otros sectores, vamos a ser claros. Bueno, pero eso terminó en julio. La transversalidad que había detrás de la formulación de la ley, pero con el Ministerio del Ambiente, con otros sectores, es lo que aparentemente... Ahí ha habido una censura consensuada. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque eso terminó en julio y las propias personas del Ministerio de Energía y Minas indicaban que ya había terminado el proceso de socialización. Y es por eso de que al mes de septiembre nadie sabía en qué consistía el proyecto porque no lo presentaban. Y en última instancia, si lo presentas al finalizar, ya en noviembre, sabiendo que es un mes de presupuesto, pues por lo menos acompañas el pedido de un instrumento que tiene el Poder Ejecutivo que es clave para estos casos. Pedir que se tramite con carácter de urgencia. No estoy hablando de voto de confianza, con carácter de urgencia. Usted lo que dice es que se le dio la excusa perfecta a los congresistas para decir, mira, esto está mal hecho porque lo están presentando a última hora. Claro, entonces pero mira, ampliamos el Reinfo. Así lo hubieran presentado a última hora, si la presidenta con el presidente del Consejo de Ministros acompañaban el proyecto de ley con las palabras con carácter de urgencia, supera portavoces y va de frente a la agenda. ¿Hay posibilidad de que el MAPE pueda salir de la comisión y entrar al Pleno? ¿O ya no hay posibilidad? No, el MAPE ya, la ley MAPE va a pasar por la comisión en esos momentos. No creo yo que haya un interés.
si es que el nuevo ministro por lo menos no lo impulsa. Y aún más, yo creo que se van a tener que dar en el interín una serie de medidas parciales. No claro, porque él habló ya de julio del próximo año, ¿no? De trabajar. Ahora, otra cosa que quería preguntarle sobre política es que lamentablemente también vemos que en las campañas, justo se vienen ahora las campañas presidenciales, la facilidad para destruir a la minería, ¿no? Acordémonos de Gregorio Santos, un alcalde que estaba prácticamente vacado, o sea, fuera, y de repente le pusieron una bandera de oro no, agua sí, y salió adelante, ¿no? Bueno, terminó preso y todo, pero realmente las campañas, y ahora que vamos a tener 30 y tantos, se hacen a veces irresponsablemente a costas del futuro del país, ¿no? Claro, es que no hay en estos momentos, como te digo, políticos en el Parlamento o en el Ejecutivo. No, pero me refiero más que en el Parlamento, los postulantes a la presidencia. Cuando vemos esas campañas donde dicen, sí, la minería, por ejemplo, Antauro Humala, bueno, ya sabemos, pero dice que todos las empresas transnacionales se tienen que ir y, o sea, siempre hay un candidato destrozando. Claro, y eso empezó con bastante fuerza con Ollanta Humala cuando habló de oro no, agua sí, ¿no? Y llegó a ese extremo populista. Pero lo que pasa es que, mira, acá tenemos que hablar del sistema político, y el sistema político está formado por la academia, los políticos, la empresa, los poderes fácticos, todos aquellos que convergen en una cosa que se llama formación de opinión. La formación de opinión no se da con comunicados, la formación de opinión no se da con réclames, la formación de opinión se da con debate, con polémica. La gente se convence en base al verbo de un político. Pero si vemos el panorama político inundado de abogados que siempre buscan darle el marco legal a lo que están discutiendo, pues simplemente no existe esa formación de opinión contundente que la puede dar un político. Por ejemplo, el Perú no puede vivir de espaldas a la minería. El Perú necesita de esos recursos para poder ser grande en otro tipo de cosas. El encadenamiento que produce la minería y lo que ha generado en diversos lugares. Yo he sido testigo, por ejemplo, de los polos de desarrollo que se formaron en Las Bambas hasta que lo compraron los chinos. A partir de ahí, tranquilamente hay un antes y un después. O nadie recuerda lo que hizo la Cerro de Pasco Copper Corporation. Esa gran generación de ingenieros que salió formados por la Cerro de Pasco Copper Corporation. ¿Y quiénes eran esos ingenieros notables que hasta ahora, bueno, son baby boomers, ya se están extinguiendo, ya se están jubilando, pero fueron formados por ellos ¿en qué universidades? En Stanford, en Wisconsin-Madison, en el MIT, becados, ¿no? Y en estos mismos momentos, en el MIT, hay accionistas mineros, que me reservo de mencionar el nombre, que están patrocinando ese tipo de becas. Pero eso, ¿quién lo sabe? ¿Quién sale a hablar de esos beneficios que da la minería en términos de capital humano o en términos de infraestructura? Nadie, porque el debate está copado de abogados. Efectivamente, uno ve cualquier canal, inclusive o Canal N o RPP, y parecen consultorios jurídicos. Entonces todo eso genera pues que se disperse el debate. Acá privilegiamos a los ingenieros como tú y a los economistas, por si acaso. Muy bien, muy bien. Y no por tener tierra a los abogados, sino porque tú tienes razón. A veces hay que tener un enfoque mucho más técnico sobre y político, estos aspectos, ¿no? Y hablando de economía, en la última versión de la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE se ha insistido, Elmer Cuba, el propio Javier Velarde, en que el Perú ha caído en la trampa de la renta media, que no nos permite crecer más allá del 3%. Tenemos que ilusionarnos con 3,5%, 4%, cuando podríamos tener activos todos los motores del desarrollo, donde la minería cumple un papel fundamental. ¿Tú coincides con esa tesis de que es necesario superar esta trampa de la renta media? Por supuesto, y por eso yo soy un defensor de lo político y la política. El gran problema del Perú es ese, que lamentablemente el impulso, la parte emotiva que solo da la política, por ejemplo, hace un rato hablábamos de Goyo Santos, ese tipo de gente, ellos apelan a las emociones. Claro. A las emociones básicas. Mientras ellos colocan 1000 personas en la calle diciéndole que se van a morir de hambre, tienes por el otro lado personas que hablan de la renta, como los señores economistas que han mencionado el crecimiento del PBI. Así no le puedes hablar tú a esa persona que en estos momentos no tiene un ingreso. A ese tienes que decirle, vamos a poner más plata en tu bolsillo, vamos a hacer que tus hijos estudies, vamos a hacer que tengas una... Mira, yo tengo una experiencia en el lado del agroexportación. Cuando yo era ministro de Trabajo, salió un especial en el cual decían, qué horror, la ley de agroexportación minera no sirve para nada. ¿Qué hice? Me fui a Ica y le puse un micrófono a los agricultores, a los campesinos. Y les dije, ¿te beneficia o no? Por supuesto.
¿Qué hablas de que tienes 15 días de vacaciones? Bueno, si esto es temporal, en realidad yo tengo como 4 meses de vacaciones porque a veces no, igual me pagan, ¿no? Y con ese micro los derroté. Y me iba a la comisión e iba a hablar a diversos lugares para de esa manera decirle los beneficios que traía la agroexportación. En el año 2004, con una oposición realmente terrible que había para ese tema. Pero ahora, ¿qué tienes tú? Que a la explicación que se necesita dar de los beneficios que trae de la minería, mientras unos dicen me muero de hambre, otros dicen el IGB, la renta o el Fondo Monetario. No, pues hay que hablarle a la gente con el lenguaje del pueblo. De acuerdo. Juan Cheput, muchísimas gracias por estar con nosotros. Súper claro los mensajes y siempre es bueno tener, tratamos de tener personas técnicas y también políticos para hablar de lo que es la minería y su trascendencia para el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. Bien, en nuestro bloque América Mining nos encontramos con el editor internacional de la revista Rumbo Minero, José González, que nos visita estos días por Lima, así que estamos aprovechando su presencia. ¿Cómo estás, José? Encantado, Jorge, un placer siempre. A ver, vamos a hablar un poco sobre Ernst & Young acaba de publicar su reporte Los 10 mayores riesgos y oportunidades para las compañías mineras del 2025, algo bien específico. Correcto. En donde se revela que por primera vez en 3 años el capital ha superado las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Siendo el mayor riesgo del sector, poniendo en relieve la necesidad de equilibrar el crecimiento con la disciplina en el uso del capital en medio de la creciente demanda de minerales críticos para la transición energética. ¿Cuáles son las razones para el enfoque y cuáles son los otros riesgos? Este es un reporte, Jorge, que Ernst & Young viene publicando sistemáticamente. Y este año ha llamado la atención porque los riesgos anteriores siempre se habían vinculado a los temas de ASG, medio ambiente, temas sociales y gobernanza. Y por primera vez se mueve el tema de capital en primer lugar, que ya lo habíamos mencionado en intervenciones anteriores. Lo que dice Ernst & Young es que la minería, es cada vez más claro que la minería va a ser fundamental para la transición energética y las energías verdes. Y que la demanda de recursos mineros va a poner presión en los recursos mineros existentes y en el uso del capital en operaciones mineras que son cada vez más caras. Señala, por otro lado, que en el año 25 que viene, las compañías mineras tienen que ser cada vez más proactivas de caras a las oportunidades y los problemas que va a presentar este nuevo escenario, que lo hemos mencionado también en el pasado, en que los intereses mineros se van a asociar a los intereses medioambientales, en la medida que la única forma que haya una economía verde en la creciente demanda de energía en el mundo es que haya una minería que sea más productiva. Y voy a revisar mis notas porque es un poco complejo el tema, pero te hablan de por qué el capital es más importante, porque los inversionistas están ejerciendo cada vez mayor escrutinio en la disciplina del manejo del capital y los retornos. Recordemos que en el pasado las compañías mineras se habían sobreextendido después del superboom de la expansión china y se tuvieron que encoger. Esta demanda va a ser más sostenida, pero hay mucho cuidado en que ese capital sea bien invertido. Señalan que va a haber más actividad de fusiones y adquisiciones. El segundo, riesgo y oportunidad. Te dicen, esto es un riesgo, pero es una oportunidad. Hay cada vez mayor inversión en metales y minerales y proyectos mineros. Hablan del medio ambiente. Pero ¿en qué sentido el medio ambiente? El uso del agua y la disposición de los residuos. Va a ser crecientemente esta nueva tecnología de relaves secos que está siendo impulsada en la medida que son más convenientes en el uso del capital y generan menos impactos medioambientales. Hablan de un legado medioambientalmente positivo. Green positive, le dicen. Que la minería tiene que ser positivamente verde. El siguiente, el riesgo, geopolítica, nacionalismo de los recursos. En la medida que haya mayor
valor, en mayor riqueza vinculada a la minería, el nacionalismo al valor de los recursos va a retornar. Agotamiento de recursos y reservas. Los costos siguen aumentando, el impacto ambiental de las minas sigue creciendo. BHP está invirtiendo 12.000 millones de dólares en sus operaciones mineras en Chile. ¿Por qué tanto? Porque las minas son cada vez más grandes y más viejas. Licencias para operar, impactos comunitarios y relaciones con las naciones primarias. Incremento en los costos y productividad, lo que hemos dicho, mano de obra. La mano de obra se va a encarecer porque no hay suficiente talento minero en el mundo para las necesidades de minería y el uso de la energía. Cambio climático por las emisiones de carbono. Nuevos proyectos. En la medida que la demanda en las próximas décadas... ¿Qué señala Ernst & Young? Que la demanda de minería de aquí al 50 va a superar toda la producción minera de la humanidad en los últimos 70.000 años. Se dice fácil, 70.000 años y tenemos que producir más. Cambios en los modelos de negocios. Es imprescindible que la sostenibilidad sea un centro e innovación. Señalan que la única forma que la minería enfrente los retos que se vienen es que hay una colaboración entre compañías mineras entre sí, suplidores de la minería, que se cree un ecosistema en que la competencia genere colaboración entre las Hoy en día, empresas entonces, mineras. según lo que nos dices, un antiminero viene a ser una persona sumamente ignorante con respecto al futuro del mundo, ¿no? Correcto. Sin minería, de hecho, o sea, yo en las presentaciones que hacemos digo, en cualquier sala, esto no existiría sin minería y sin temas de madera, porque hay minería metálica y no metálica. Claro. Y sin minería metálica no hay construcción, no existe, no hay automóviles, no hay teléfono, no hay absolutamente nada. Lo que sucede es que la transición energética, que es inevitable, demanda de que tengamos una minería cuyos retos son inmensos y cuyos retornos van a ser extraordinarios. Por otro lado, José, la noticia minera de la semana ha sido este hallazgo de un enorme depósito, quizás el más grande del mundo, en el campo aurífero de Huangú, al noreste de Hunan, una provincia de la República Popular China que yo he tenido la suerte de conocer. Se habla de que se puede encontrar 138 gramos de oro por tonelada métrica de concentrado, que realmente es un valor bastante alto. ¿Qué impacto puede tener esto en las cotizaciones y sobre todo qué dimensión tiene también este depósito? Es así, César. El Departamento Geológico de la provincia de Hunan ha encontrado este depósito supergigante de oro que estaba escondido entre otros depósitos cuyo valor podría ser de 80.000 millones de dólares. Son 40 venas que pueden poseer hasta 300 toneladas métricas de oro a una profundidad de 2.000 metros. Va a haber muchos retos en explotar ese oro. Dicen los modelos tridimensionales del Instituto Geológico de Hunan que a 3.000 metros el contenido total podrían ser 1.000 toneladas métricas de oro. Según oilprice.com, eso equivale a 8 veces el peso de la Estatua de la Libertad. Ya con perforaciones se ha determinado que el oro es visible a simple vista, es decir, que las vetas son ricas en oro y que podría haber otras vetas asociadas a esta veta. Ahora, ha afectado las cotizaciones del oro, el oro no se ha movido y el oro sigue moviéndose en virtud de la demanda de los bancos centrales, a las que se han sumado los bancos centrales de Europa del Este, que son nuevos demandantes, la dinámica de las tasas de interés en los Estados Unidos y las tensiones geopolíticas que no, en lugar de cesar, se incrementan. Acabamos de ver un autogolpe en Corea de horas, tensiones que los americanos no se esperaban. Corea del Sur es absolutamente imprescindible para el equilibrio occidental y tampoco han subido porque el mayor comprador de oro en el mundo es China y China es el mayor productor de oro con el 10% de la producción. Para que tengamos una idea, la producción del nuevo depósito es solo el equivalente a 1.4 años de la demanda china, es decir, que los consumirían rápidamente. Por otro lado, para que entendamos la dimensión del oro como metal precioso, en toda la historia de la humanidad solo hemos producido 212.528 toneladas métricas de oro, 2/3 desde 1950. Si lo pusiéramos en un cubo, sería un cubo de 22 metros transversalmente hablando, el tamaño de una ballena azul. Eso es todo el oro producido en toda la historia de la humanidad. De acuerdo. Bien, José, como siempre, muchas gracias. Ya ahora nos vamos a empezar a comunicar, creo, por Zoom, por plataforma virtual, pero ha sido, creo que, una visita al Perú muy enriquecedora.
también por motivos familiares, lo sabemos, pero además mucha ayuda al grupo de IGAMA, lo cual te agradecemos. Encantado. Como saben, esta es la revista Rumbo Minero, la revista líder no solamente del Perú, sino entre las líderes de América. Si usted quiere acceder a toda la información, entre a www.rumbominero.com y va a poder tener todos los comentarios que tenemos aquí, pero también muchísimos artículos de lo que es la minería en el Perú y en el mundo. César. Bien, es momento de darle pase a Activos Mineros, AMSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya Activos Mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Bien, nos encontramos con Eric García Portugal. Él es exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Eric, bienvenido a Rumbo Minero. Un gusto de estar acá y quedo atento a sus consultas. Cuéntanos, supimos que la congresista Diana González de Avanza País defendió la decisión del Parlamento de ampliar el registro integral de formalización minera, el reconocido como el REINFO, por 6 meses, al referir que había propuestas que representaban un mayor peligro. O sea, hablaba entre lo menos malo, digamos, ¿no? 2 años o si no 6 meses con una ampliación de 6 meses más, ¿no? Que es lo que se ha aprobado finalmente, ¿no? ¿Cuál es tu análisis al respecto de la extensión del REINFO? El nuevo ministro ha dicho que él va a presentar una ley MAPE hacia julio del próximo año o va a hacer alguna propuesta. ¿Tiene para mucho tiempo el REINFO o realmente va a tener que ponerse una ley MAPE o el nombre que sea? A ver, yo creo que para la coyuntura actual sí era necesario ampliar un poco más el REINFO porque la propuesta MAPE creo que llegó poquito tarde. O sea, la propuesta de todas maneras hay que socializarla, ¿no? Con varios actores. La propuesta MAPE, de lo que yo revisé, es buena, creo que le falta algunas cosas adicionales, pero justamente eso se ve en la socialización. El nuevo ministro ha dicho, vamos a trabajar, creo que es lo correcto. El REINFO no debería ya extenderse más del próximo año. Creo que la meta debería ser que para junio ya tengamos una nueva legislación MAPE y que estén todos los actores. Una de las cosas que yo, de una otra manera, veo más por qué fracasó el REINFO es por la falta de acompañamiento y el ente de supervisión, vamos a decirlo. No hay todo organizado. O sea, una ley MAPE sin supervisión no sirve, o REINFO tampoco sirve. Lo que ha puesto acá la ley MAPE y lo que yo he visto es que todo esté a través del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? A través de una plataforma. Pero creo que particularmente creo que no tiene esa capacidad de gestión. Él debe liderar el cambio y ver las normas, que es su rol. Creo que Pero los gobiernos regionales han demostrado que tampoco la tienen. Claro, creo que una de las soluciones que se está conversando mucho es que sea otra entidad. Por ejemplo, el Ocinormin lo podría liderar, ¿no? Ahora,
Los Sinarmin tienen mucha experiencia en formalización. Muchos se olvidan de que hace años, hablamos del 2004, se formalizó el sector de combustibles. Antes el sector de combustibles era exactamente parecido, con papelitos, ¿qué hizo los Sinarmin? Justamente una plataforma, ¿no? Y la ventaja de los Sinarmin es que tiene 24 regiones, es un ente técnico, no tiene este tema de los vaivenes políticos, o sea, puede acompañar. Y creo que lo que sí se tendría que hacer es cambiar la reglamentación para que esté acorde al mercado, ¿no? Creo que los requerimientos técnicos no pueden ser iguales para todos, porque todos no tienen las mismas dimensiones, vamos a decirlo. Creo que eso también a veces dificulta, ¿no? Esa sería una nueva propuesta, ¿no? Interesante. Por eso es importante socializarla, ¿no? Porque si tú tienes una muy buena propuesta, ¿no? Pero no tienes quien la acompañe o quien la implemente, de acá a un tiempo otra vez va a caer en saco roto. Yo me temo, Eric, que hemos contribuido muchos, a lo mejor involuntariamente, por cierto, a crear una confusión, porque la ley MAPE apunta a un ordenamiento total del sector de la minería artesanal y la pequeña escala, como le llaman internacionalmente, mientras que el REINFO solamente es uno de los instrumentos a considerar, y su proyección, su extensión, todo ello no tendría por qué afectar la visión que debemos tener sobre la consistencia de la ley MAPE para que efectivamente ordene a este sector. ¿Qué virtudes debería tener en todo caso lo que tú has revisado para el momento en que el ministro Montero coordine con la Comisión de Energía y Minas pueda mejorar la propuesta ya presentada? Justamente, o sea, una de las cosas que yo he visto que la ley MAPE tiene es el tema de una plataforma. Yo creo que eso debería ponerlo en los Sinarmin. Otra cosa que no se está viendo, y se ha comentado también varias veces, es que no se coloca dentro de este paquete de formalización al tema de combustibles. O sea, todos los mineros usan combustible y la trazabilidad de combustible, así como los otros insumos químicos, te ayuda a ver quiénes sí y quiénes no. Y dentro de la formalización, y si no me entiendes, es la planta de procesamiento. O sea, si las tienes bien, vamos a decir, supervisadas, ya comienza a ordenarse todo. Así se comenzó el tema de combustible. Muchos se olvidan que en combustibles podemos tener más de 70.000 agentes, ¿no? Y se pusieron en orden, vamos a decirlo, con plataformas, pero con supervisión. Nada funciona si no lo supervisa y lo acompaña. Entonces, yo creo que son dos aristas que deberían incluirlo. Creo que el ministro Montero podría evaluarlo, pero importante, tiene que participar un actor que acompañe este proceso, porque si no, vas a tener, vamos a decir, diferentes formas de trabajar en los diferentes gobiernos regionales, ¿no? Algunos trabajarán más, otros trabajarán menos, otros no trabajarán, y vamos a volver a lo mismo. Sí es importante que el REINFO pare, ¿no? Ahora, entramos en campaña presidencial, campaña congresistas. ¿Cómo, siendo una actividad ilegal, cómo hacer para que los políticos no reciban, algunos políticos, no reciban, esto va más por la supervisión, supongo, del Jurado Nacional de Elecciones, pero cómo hacer porque hay una gran cantidad de dinero que puede cambiar la balanza políticamente hablando con dinero ilegal? Claro, es que justamente mientras no separemos quién es ilegal e informal, van a venir a decir, oye, yo soy informal, no ilegal, ¿no? Entonces es importante... Estoy en proceso de... Esto en proceso de... Por eso, una plataforma, primero, identificando las áreas donde sí se puede, es primer punto, de las áreas que sí se puede, quiénes están para tenerlos identificados, y todos los que no estén en la plataforma, discúlpame, tú ya eres ilegal. Entonces ya podríamos partir. ¿Y quién lo tendría que hacer? Un ente aparte. Porque si pero los candidatos se corren un gran riesgo al aceptar dinero de cualquier... siendo de la minería ilegal, por ejemplo, podría ser peligrosísimo para un candidato, ¿no? Sí, por eso es importante ya comenzar a tener instrumentos justamente de transparencia y de seguimiento. Si no, no vamos a cambiar nunca, ¿no? Entonces... Creo que el uso de tecnología es importante ahora y transparentar y ayudarlos, ¿no? Porque yo también a veces, yo te comento un caso, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de los explosivos. Las normas dicen, oye, vamos a decir, el transporte todo junto en un contenedor grande. Sí, pero la actividad hay algunos que compran chiquitos, ¿te das cuenta? Lo mismo pasó en combustible. En combustible primero había grandes cisternas, después para el tema más chiquito se autorizó camionetas, barriles. O sea, tú tienes que ir adecuando la normativa acorde a la realidad. Lo peor es tener una valla muy alta y entonces los mismos requisitos de formalidad generan informalidad. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Pasando al tema de Petroperú, Eric, yo creo que ya no podemos profundizar la controversia respecto a la designación de quién es el titular del directorio, como es el ingeniero Alejandro Narváez, o el gerente general, el ingeniero Óscar Vera Gargureví, sino más que todo lo que ellos se proponen hacer. Me parece que hay que cambiar un poco el enfoque. Y a propósito, hubo un informe de un programa dominical en la que se dijo que se había apresurado la inauguración de la nueva refinería de Talara porque la unidad de Flexicoking no ha funcionado ni ha estado operativa al 100% en un determinado momento. La respuesta de Petroperú ha sido muy dura, diciendo que se está mintiendo porque en realidad ya ahora sí se puede hablar del total de la operatividad de la refinería. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el particular? A ver, primero por las designaciones, ¿no? Yo coincido contigo, ya no se puede estar escarbando. Lo único que sí, yo quiero felicitar un poco al economista, al presidente Narváez, ¿no? Porque antes de asumir decía que no era tan cierto que la empresa está en una situación financiera crítica, ¿no? Bueno, ya asumió, ya se sentó, ya revisó. Exacto. Y ha aceptado dos cosas para mí importantes y por eso las quiero resaltar. Uno, que la empresa está en una situación difícil, y dos, que no va a pedir más recursos al Estado. Entonces esas dos cosas hay que tenerlas bien grabadas y hacerlas, vamos a decir, repetir todos los días, que no nos van a pedir más dinero. Hay que escribirlo sobre piedra. Así es, ¿no? Entonces ese es algo importante, ¿no? Otra cosa que él ha mencionado es que quiere recuperar mercado, ¿no? Yo particularmente no está mal, pero creo que lo primero que tendría que hacer es reducir costos para mejorar su margen, y para reducir costos no es solamente quitar servicios. La mejor forma de reducir costos es dividir líneas de negocio y ver qué línea no te está generando valor más que castigar algunos servicios. Porque tú podrías castigar un servicio, por ejemplo, de mantenimiento que crees que es innecesario y podrías ir en contra de la confiabilidad de la refinería. Clarísimo, clarísimo. Muy bien. Eric García Portugal, exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Muchísimas gracias, Eric, por estar acá en Rumbo Minero. No, gracias. Espero que puedas venir en otra oportunidad para que nos puedas explicar los avances y los cambios en todo lo que estamos hablando, sobre todo el tema de Reinfo. Gracias. No, gracias a ti. Bien, vamos a una pausa y regresamos. ¡Qué rico! A continuación, acompáñenos al bloque de proveedores. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, ahora en el bloque de proveedores nos encontramos con Jonathan Ragas, subgerente de ventas de Caliza Cementos Inca. Dándole la bienvenida a Jonathan, muchas gracias por estar acá. Queríamos preguntarle cuántos años vienen trabajando en el sector y cuál es el portafolio de productos o servicios que tienen para el sector minero. Sí, bueno, gracias por la invitación. En Cementos Inca nosotros tenemos 17 años ya en la producción y comercialización del cemento. Desde el año 2019 aproximadamente nosotros empezamos a darle mayor foco a lo que es la investigación del uso de cemento en operaciones mineras. Si bien es cierto, ya estábamos con socios estratégicos en operaciones mineras, pero eran socios de infraestructura. En el 2019 empezamos a investigar el uso del cemento HS, que es el antisalitre en operaciones mineras. Es así como es un producto, digamos, distinto, hecho específicamente para minería. Es un producto, sí, que se viene utilizando a lo largo del tiempo ya en países, pues, de primer mundo. Okay. ¿No? Tiene una tecnología distinta, ¿no? Entonces, en el año 2020 empezamos el suministro continuo en una unidad minera en Huaral. Luego, a lo largo de los años, hemos sumado a una mina en la Sierra de Chincha, probablemente ustedes ya conozcan cuál es, y desde el 2020 hasta la fecha hemos incrementado nuestros despachos a ese sector en más de 800%. Bueno, y esto lo hemos logrado pues gracias al equipo de ingenieros que tenemos dentro de nuestro staff. Jonathan, en estos 17 años, ¿cómo ha evolucionado la innovación, la tecnología de Caliza Cementos Inca?
Sí, respecto a este cemento que es el HS antisalitre, HS por sus siglas de High Sulfate Resistance, ¿no? Los clientes en las operaciones mineras vienen prefiriendo este producto por 4 puntos fundamentales, ¿no? Uno, que es la mejora de indicadores de sostenibilidad, porque tiene un consumo mucho menor en el factor clinker de los cementos tradicionales. Hay un mayor tema de seguridad por el tema de sostenimiento. Hay una mayor resistencia en el tiempo versus los cementos tradicionales. Y también hay una mejora del porcentaje de explotación de minerales, porque al, digamos, rellenar los socavones con este tipo de cemento, ya en algunas operaciones mineras no necesitan dejar pues, estas grandes columnas, ¿no? Y pueden ser explotadas. Importante. Para terminar, el tema de postventa. Sabemos que ustedes son bien, ponen mucho ojo al tema de la postventa. Cuéntanos un poco, sector. Sí, como comenté un poco, nosotros tenemos un staff de ingenieros multidisciplinarios que, de hecho, normalmente nos reunimos para ver las necesidades de los diferentes productos, canales o clientes, ¿no? En este caso, tenemos un staff de ingenieros especializados en operaciones mineras y los cuales tienen un cronograma de visitas a mina, ¿no? Según el requerimiento del proyecto, y están constantemente en comunicación con el cliente para ver en qué momento subimos o hacemos las pruebas, ¿no? Excelente. Bien, Jonathan Ragaz, subgerente de ventas de Caliza Cementos Inca. Felicitaciones por la gestión. Esperamos tenerte en otro momento para poder conversar un poco más de este importante producto. Listo, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. 2, 1, vamos. Bien, llegando al final del programa, César, creo que coinciden nuestros invitados, tanto Juan Cheput como Eric García Portugal. En el tema de que este tema del reinfo y el acomodo de las cosas no es un tema para mucho más tiempo. Esto no da más. Ahora, claro, si tú ves que la presidenta tiene 3%, que están desgastados todos hasta el Congreso, tienen a los mineros ilegales o artesanales afuera del Congreso, parando 7 carreteras, pues no se dan las condiciones, pero eso no significa que hay que ceder al chantaje. Lo que hay que hacer es socializar, llegar a acuerdos, y eso es lo que ha dicho el nuevo ministro de Minería, que yo creo que es el camino correcto, pero no puede demorar más que, por ejemplo, julio del próximo año bien socializado. Y ojalá le resulte, ¿no? Yo me temo que en un año electoral es muy difícil, Jorge, de medir la temperatura de esto y decir esto lo vamos a cerrar de todas maneras. Yo creo que no va a ser así, pero la buena voluntad siempre hay que ponerla por delante. Así es. Bien, hemos hecho un programa justamente para poder llegar a una especie de consenso entre lo político, lo técnico, sobre la idea de la importancia de que de todas maneras ese reinfo, así se haya ampliado un poquito, se tiene que tomar al toro por las astas. Esperemos que nuestros políticos pongan las barbas en remojo y puedan realmente terminar con este problema de ilegales, y más bien que tengamos un montón de nuevos legales. Eso es lo que necesitamos en el país. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos hemos desarrollado Rumbo Minero. A continuación viene Perú Construye. Muchas gracias por estar con nosotros.